Caballeros, ha llegado el momento de hablar sobre los Isu, los humanos precursores. Realmente hace bastante tiempo que quiero hablar sobre este tema, pero hace poco una persona me escribió en comentarios una cuestión que yo creo que todos los jugadores nuevos de Assassin's Creed, por puro desconocimiento, pues medio han malinterpretado lo que Ubisoft ha querido expresar, ¿no? La cuestión, para poner un poco en contexto, es básicamente que hace unos días, posiblemente unas semanas, cuando este vídeo se suba, una persona, una persona que me comentó en el canal, no sé si era suscriptor o no, pero bueno, la cosa es que una persona pues cogió y me escribió en comentarios diciéndome de que los Isu eran la trama principal de Assassin's Creed, cosa que lo estoy diciendo y me estoy riendo porque, joder, ya os voy diciendo que no es así, pero a lo importante, además de decirme que los Isu era por decirlo así, la trama principal de Assassin's Creed, también me dijeron de que los Isu eran, por decirlo así, no, lo dijo claramente, era la trama principal y los dioses de todas las mitologías, y es como... No, a ninguna de las dos es un rotundo no. Ni son los dioses de toda la mitología, y ahora os voy a explicar el por qué. Y no es el tema principal, básicamente, de los juegos. De hecho, es un background de todos los videojuegos. Y esto se demuestra, además de por palabras, no solo de Darby, sino de absolutamente todos los escritores que ha tenido Assassin's Creed, que no son pocos, sino el simple hecho de que cualquier jugador que haya jugado toda la saga pues ya se hace una idea de que no es así, ¿no? Se hace una idea de que básicamente los Isus han salido en todos los videojuegos como un background. Inclusive en los últimos videojuegos, los Isus como tal, no el filtro mitológico, que eso es otra cosa, los Isus como tal siguen siendo un background, una cosa que consigues como un final secreto. Y siempre van a seguir siendo un final secreto, una historia background. Los Assassin's Creed siempre van a tener los Isu como una historia secundaria, inclusive me atrevería a decir que terciaria. Importante, sí, pero terciaria. Un argumento que está para aquellas personas que quieren saber más y que investigan más. Quiero aclarar este tema del principio para ahora sí que sí empezar el vídeo en condiciones. Muy buenas a todos, comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Assassin's Creed. Y ya habiendo explicado la intro un poco, vamos a hablar sí que sí de los humanos precursores, de los Isus. La cuestión con este tema es que es un tema bastante complicado de tratar porque hay muchas cosas que no se han aclarado o dejado claras en lo que es el argumento, en lo que es la narrativa de Assassin's Creed, y por lo tanto tengo que tirar bastante de lo que yo creo o pienso o lo que tiene más sentido que pueda ocurrir, pero que, por ejemplo, puede tener mucho sentido, pero a lo mejor luego no será así. Como por ejemplo ocurrió con el caso de Eva, que nosotros, para los que estéis un poco más en el lore, para los que no, pues os explico rápidamente. Antes de Assassin's Creed Odyssey se sabía que Eva estuvo en una ciudad Isu antes de estar recluida en Edén, o sea, antes de ser presa en Edén. ¿Cuál es la cuestión? Que todos se pensaban que Eva en esa ciudad Isu estuvo la mayor parte de su vida. Cuando llegó a Assassin's Creed Odyssey nos dijeron que no, que Eva estuvo en la Atlántida, que era la ciudad que estaba y donde por cierto fue también nombrada como la líder de la reclusión humana. Pues Eva en ese entonces estuvo simplemente en su niñez en la Atlántida, no gran parte de su vida como se pensaba. Entonces quiero que se entienda que este vídeo voy a intentar trazar todo lo canon que afecta a los Isus, no a lo que vinieron antes de los Isus, ni a lo que evidentemente vino después. Pero voy a intentar trazar toda la época de todo lo que fue la época de los Isus, muy por encima, porque si no voy a tardar aquí 14 millones de siglos. Pero también quiero que entendáis que hay cosas que voy a tener que sacar mucho de cosecha propia, de simplemente creencias mías, y que a lo mejor en un futuro videojuego pues este vídeo no tiene tanta validez canónica, pero que todo lo canon que yo conozca se va a quedar aquí. Vamos a empezar hablando de que los Isus son un organismo que habitó antes, muchísimo antes que la propia humanidad. Los Isus habitaron entre lo que nosotros, en un término humano real, podemos considerar que fue entre la transición de la extinción de los dinosaurios hasta
lo que sería el primer siglo. Recordemos que eso fue una época de transición donde el humano pasó por diferentes etapas. Pues en Assassin's Creed esas etapas fue donde los Isus habitaron, entre esas dos etapas. Hay que aclarar una importante cuestión. Los Isus no son dioses. Y ahora, más adelante, casi al final seguramente del vídeo, explicaremos este tema. Aunque el tema de la mitología y el entendimiento de la mitología en Assassin's Creed tendrá un vídeo propio. Pero aquí por lo menos voy a dar unas primeras pinceladas para que entendáis un poco por dónde va la movida. Porque aunque no lo creáis, todo en Assassin's Creed tiene una creencia y una explicación. Entonces, sabiendo de que los Isus son tan longevos, evidentemente, gracias a Valhalla sobre todo, podemos entender de que toda esa longevidad no ha sido simplemente nacida y producida porque sí, sino que ha habido cosas que han modificado esta creencia. Una de ellas ha sido el hecho de que, por ejemplo, en la época Isu, el planeta era bastante más caliente y tenía bastante más temperatura de lo que se puede considerar que es en lo que se podría considerar como el siglo I o la creación del ser humano según la Biblia. Yo no creo en la Biblia, pero según el siglo I antes de Cristo, básicamente. El siglo I donde el ser humano empezó a desarrollarse como un organismo viviente, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? De que en la época Isu la Tierra estaba bastante más caliente, tenía bastante más temperatura, y esto hacía de que el cuerpo de los Isus sean bastante más resistentes y bastante más desarrollados, debido a que la temperatura hacía que el ambiente fuese de manera diferente y fuese todo más caluroso. Esto, por cierto, iría empeorando. Si conocéis un poco lo de Assassin's Creed, entenderéis por qué la temperatura del planeta cada vez era más caliente, pero en este caso la temperatura era más caliente. Otra de las cosas que los Isus también hicieron y que posteriormente, o al menos para la época de Eva, intentaron corregir, es que estos, debido a los avances tecnológicos que estaban realizando, una de las cosas que hicieron fue seguir manchando el planeta ecológicamente hablando. ¿Esto qué quiere decir? Que reventaron la capa de ozono en dos. Esto de hecho quiero recordar que se lo dicen en Assassin's Creed 3, quiero recordar que lo dicen. Literalmente, Juno dice que destrozaron lo que es el ecosistema del planeta por sus inventos. Esto posteriormente tiene una explicación más grande en Valhalla, aunque mitológica, pero más o menos se van a entender que tuvieron que utilizar y tuvieron que terraformar parte del planeta para poder sacar materiales, para poder desarrollar sílice, para así poder crear con otros materiales los fragmentos del Edén. Que por cierto es buen momento para explicar una cuestión. ¿Cómo funciona un fragmento del Edén? Rápidamente. Un fragmento del Edén es básicamente oro, que se puede ver por cierto en Svartalfheim, que es oro fundido con sílice, que utilizan el sílice para fundirlo con otro material que me lo dijo una vez erudito, pero no me acuerdo el nombre sinceramente, con otro material, y que a su vez tiene no chips exactamente, pero se utiliza electricidad. Y ahora entenderéis el tema de la electricidad. Pues así de simple es como funciona un fragmento del Edén en Assassin's Creed. Juntando esos tres materiales, cogemos y funcionan el fragmento del Edén. ¿Por qué funciona el fragmento del Edén en Assassin's Creed? Pues básicamente porque cuando los Isus crearon a los humanos, el proyecto Oropopos, creo que era el nombre, cogieron y pusieron en el cerebro de los humanos unos receptores, que solamente los humanos lo tienen, cual eran sensibles a la utilización de la electricidad, a los electros que manda el fragmento del Edén, y hace que estos electros coincidan y hagan a los humanos dóciles y fácilmente manipulables. Ojo importante, esto solamente lo tienen los humanos y los animales creados artificialmente por los Isus, que eso es otro tema. En la época de los Isus, ellos básicamente no habían animales debido a las altas temperaturas. Es por eso que tuvieron que utilizar estas altas temperaturas y el material, como por ejemplo el oricalco o el sílice, para crear animales. Como de hecho, de nuevo se puede ver en Svartalfheim, que fue una de las cunas donde desarrollaron más animales. En este caso, crearon los jabalís, que bueno, había jabalís, había caballos, había un montón de muchos animales, vacas, creo recordar que también, había cocodrilos, había muchos animales que eran cibernéticos, que eran creados artificialmente, porque como he dicho, en ese tiempo pues escaseaba un poco lo que es las zonas habitables para animales. De hecho, los Isus, una de las razones por las que eran tan propensos a los sentimientos
aunque ellos dijeran que no, pero se puede ver que sí que lo eran, es debido a esas altas temperaturas, y cuanto más altas temperaturas habían, sus cuerpos eran básicamente como minas explosivas de sentimientos. Y ahora entenderéis el porqué lo de minas explosivas de sentimiento. Avanzando un poco en el tiempo, los Isus evidentemente no estaban solos en ese entonces. Los Isus realmente, gracias a Valhalla, sabemos perfectamente que los Isus realmente vienen a hacer algo así como una segunda generación de humanos precursores. Hay una primera generación de humanos precursores que son, en este caso, en Assassin's Creed, mitológicamente hablando, y no mitológicamente hablando, sino en el lore de Assassin's Creed, son los dioses Vanir, que es de la mitología nórdica, y los gigantes, o gigantes de hielo, como preferéis llamarlos, los Jotun, vamos. Estos dos fueron la primera generación de dioses. En este caso, por ejemplo, Ymir fue un dios de la primera generación de Isus. Bueno, yo lo llamo dios, pero realmente es que Ymir, a fin de cuentas, es un dios mitológico, pero realmente en Assassin's Creed Ymir fue un Isu que insistió gigante, grande, que de hecho podemos ver parte de su cuerpo que estaba ahí, que tenía tenía el cuerpo, no sabemos muy bien cómo, pero creo yo que al menos los gigantes en Assassin's Creed, los gigantes sci-fi, no los mitológicos, los Isus con neones y todo esto, eran unos gigantes que eran de metal y electricidad sobre todo. Ahora bien, entremos en el tema de los neones. Ya conocemos un poco cómo era en donde los Isus habitaban. Sabemos que había altas temperaturas, que tuvieron que terraformar el planeta para sacar materias primas para poder desarrollar los fragmentos del Edén, o fragmentos precursores, básicamente. Porque realmente es que llamarlo fragmentos del Edén ya a día de hoy es más una desinformación. Porque hay fragmentos del Edén, fragmentos atlantes, fragmentos Access, que son por ejemplo, el martillo de Thor es un fragmento Access. Hay muchísimos fragmentos, todos son fragmentos precursores, pero no todos son fragmentos del Edén. Aunque nosotros, los fans, solemos llamar a todos, incluso la propia Ubisoft suele llamar a todos fragmentos del Edén por respetar la cuestión. Pero ya conocemos un poco cómo vivían los Isus, los humanos precursores, en la tierra que habitaban, cómo funcionaban y todo esto. Ahora bien, ¿cuál es entonces el problema que tenemos aquí? Pues el problema que tenemos aquí es que los Isus, como he dicho antes, son de la primera generación, pero los Isus que nosotros conocemos, los de neones, no son realmente la segunda generación, son realmente la tercera generación más o menos. En Valhalla podemos apreciar en el capítulo final, en el final secreto, podemos coger y podemos ver que los Isus Access tenían una política bastante, y esto de hecho en el DLC de Ragnarok se expande un poco más, y es que los Isus Access, o sea, los Aesir, tenían los Isus nórdicos. Porque igual si os digo Aesir o Assex no conocéis muy bien lo que es, pero los Isus nórdicos tenían una creencia bastante potente con este tema, y es que ellos no querían utilizar lo que ellos llamaban los secretos de los elfos de la luz. Ahora explicaré un poco qué es esto de los elfos de la luz en la siguiente parte, que va bastante ligado al tema de la electricidad y de bastantes cuestiones. Pero ellos pensaban de que no se podrían manipular sus cuerpos con el tema de los secretos de los elfos de la luz. Pero también dijeron que los Jornas, sí que utilizaron estos secretos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que existen dos tipos de Isus desde su nacimiento, desde que nacieron. Existen dos tipos de Isus. Están los Isus normales y corrientes, que son menos hartos, menos desarrollados y que tienen menos partes de neones, como son de nuevo los Aesirs. Y luego están los Isus que, debido a las condiciones climáticas, porque viven menos al norte, son más hartos, más desarrollados, y debido a que se modificaron su propio cuerpo, seguramente desde el primer Isu que existió, fue el primer Isu que existió, seguramente con modificaciones en el cuerpo, fue Pandora, seguramente. Casi seguro al 99% que el primer Isu que existió con modificaciones en el cuerpo fue la Isu Pandora, que en Assassin's Creed Odyssey ha sido mencionada, pero muy por encima, pero parece ser que la lió bastante. O eso al menos dan a entender un poco por lo que te intentan decir en la Atlántida, que es mencionada por pasada 4 veces contadas.
¿Cuál es la cuestión entonces? Pues que estos Isus modificaron su cuerpo con la tecnología de los elfos de la luz. Esto, según mi creencia, esto no es nada canon, esto es mi creencia, al modificar su cuerpo con la tecnología de los elfos de la luz, lo que hicieron fue básicamente sobrecargar su propio cuerpo con energía. Esto les hizo superar todos los límites conocidamente de lo humano, haciéndolo más hartos, con los cráneos más grandes, con una mentalidad superdotada, con muchas cosas. Pero también daba un efecto secundario, y es que eran muy propensos a sus sentimientos. Intentaban utilizar siempre la lógica, pero siempre fracasaban y eran súper propensos a los sentimientos. Esto se puede corroborar posteriormente en Odyssey, cuando, por ejemplo, Cassandra, utilizando los mismos fragmentos del Edén que Layla, podía controlarlos perfectamente porque tenía suficientes genes precursores en su cuerpo, mientras que Layla, al no tener tanta cantidad de genes precursores en su cuerpo, tenía constantemente ataques de sentimientos, tenía bastantes ataques de rabia, porque no podía controlar bien toda esa energía que le estaba viniendo de más. A fin de cuentas, todos los fragmentos precursores funcionan por electricidad, y esta electricidad lo que hace es meterle sobre energía, sobrecargar el cuerpo hasta que le acaba haciendo una explosión nuclear. ¿Cuál es la cuestión? Que estos Isus, sin darse cuenta, acabaron teniendo sus cuerpos intoxicados de demasiada electricidad, y eran básicamente bombas de energía que en cualquier momento estallaba, en cualquier momento podían coger y podían estallar. Esto, por ejemplo, los Isus Aesir no tenían estas cuestiones, y esto los hacían ser bastante más insoportables y bastante más fácilmente provocables por cualquier cosa que pudiera ocurrir que no estaba en sus planes. Podemos ver perfectamente lo que le pasaba a... Creo que era Juno, Minerva, no recuerdo cuál de las dos, en Assassin's Creed La Hermandad, que tenía unos arrebatos de ira con Desmond, ¿sabes? Con los humanos, le tenía un odio y un asco a los humanos, que pa' qué. Esto, por ejemplo, hay incluso híbridos dentro de los propios Isus que tienen mitad del cuerpo modificado con neones, con la tecnología de los elfos de la luz estos, y a su vez que no estaban modificados, como por ejemplo Hel, como preferéis llamarlo. Yo prefiero que se llame Hel porque es el nombre real. Hela es una traducción que por culpa de Marvel se la ha hecho aquí en España, pero el personaje realmente se debería de llamar Hel. Tiene, por ejemplo, la mitad del cuerpo modificada con partes Isu de neones que todo el mundo conocemos, y la otra parte del cuerpo normal y corriente, como son los Isus normales, a decir. Con esto ya sabemos un poco lo que es un Isu, el cómo se comporta, el cómo funciona y un poco en general el cómo es en sí un humano precursor. Un detalle importante: los humanos precursores fueron conocidos por los humanos normales y corrientes como los Homo sapiens divinus. Esto viene de Homo sapiens, hombre pensador, divino, porque los humanos no entendían muy bien el pensamiento precursor. Y ahora hablaremos sobre ese tema, que no me he olvidado de la explicación de la mitología, pero ahora vamos a hablar del tema de los elfos de la luz y lo que yo considero que es. Realmente del tema de los elfos de la luz no tenemos mucho más que básicamente lo mostrado por el DLC de Ragnarok, que vienen a ser 4 o 5 pinceladas, un poco de lo que es la idea. Si nosotros hacemos caso a la mitología, podemos notar que los elfos de la luz, o tanto los elfos de la luz como los elfos de la oscuridad, habitaban en Alfheim, que es el reino de los elfos. En Alfheim, por un lado, estaban los elfos de la luz, que luchaban constantemente, o al menos eso es lo que se demuestra en la edad poética, que los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad luchaban constantemente. ¿Cuál es la cuestión? Que hay movida con el tema de los... en la mitología nórdica hay una cuestión y hay una movida entre donde habitaban los elfos de la oscuridad. Porque por un lado, los elfos de la oscuridad bien podrían habitar en Alfheim, que es como el 99% de los documentos, pero a su vez hay pinturas
y hay creencias y hay libros escandinavos que indican que esto de los elfos de la oscuridad habitaban en Alfheim es una invención cristiana que posteriormente tuvo efecto después de que el cristianismo inundase las mitologías ajenas, pero que los nórdicos pensaban que en Svartalfheim, donde realmente los que realmente habitaban no eran los enanos, sino los elfos de la oscuridad. Entonces tenemos ahí una movida bastante gorda que realmente a nosotros bien nos puede afectar, bien no nos puede afectar. No obstante, ¿cuál sería la explicación más adecuada o el acercamiento más coherente a lo que los elfos de la luz pueden indicar que son en Assassin's Creed? Pues vale, realmente no tenemos una prueba realista que nos diga los elfos de la luz en Assassin's Creed, en el lore de Assassin's Creed, o sea, en la época y sin mitología, eran esto. Pero yo, en mi creencia, y un poco por algunas teorías que he leído en Reddit y que algunos colegas me han comentado, casi todos llegamos al consenso, casi todos los pragmáticos del lore que intentamos divulgar del lore, llegamos a una conclusión de que la hipótesis más acertada para los elfos de la luz es básicamente que realmente los elfos de la luz vienen a ser como algo así, como unos Izus de color que los llamaban elfos por ser más altos que los Isus normales y a lo mejor con las orejas más puntiagudas debido a donde habitaban, porque si tan al norte donde habitaban los Isus Aexir, estos no eran tan hartos, pero con una piel más resistente, con unas cuestiones, mientras que los que vivían más al sur eran Isus más hartos porque la temperatura era más alta, pero luego se debe pensar que los que eran más al este o al oeste, no recuerdo bien en dónde habitaban exactamente los elfos de la luz, porque se expandieron un poco por todas las zonas, que yo diría que eran noreste, porque realmente estaban más al norte, pero un poco más al este, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cuestión en el que a lo mejor estos Isus eran más hartos y tenían las orejas más puntiagudas debido al desarrollo externo de las condiciones. A fin de cuentas, tenemos que recordar que la Tierra en ese entonces, entre todas las modificaciones y todas las cosas, estaba constantemente en cambios climáticos. Esto se hacía de que el tiempo fuese loco, de que un montón de cuestiones afectasen, ¿no? Y las terraformaciones que tenían que vivían por parte de los Isus, desde Jormungandr hasta el propio árbol, porque el tema de Yggdrasil también es otro tema que hablaré también ahora a continuación, y bastantes cuestiones, pues a lo mejor es una cuestión de que a lo mejor los elfos de la luz no eran tan diferentes. Una cosa es seguro, los elfos de la luz, aunque anteriores a los Isu, no son muy anteriores, son realmente casi contemporáneos a los Isus, pero a fin de cuentas son más ancianos, son más ancestrales, aunque no por mucha diferencia, sinceramente. Para acabar este tema, el tema de los elfos de la luz, en lo que estos elfos sobre todo hicieron fue el descubrimiento temprano de la electricidad, y esto cambió absolutamente toda la tecnología y todo el inventario de los Isu, creando así una nueva dimensión de posibilidades que los Isus utilizarían en diferentes temas. Tenían más lejos, gracias a los documentos de los elfos de la luz, es que, por ejemplo, Ymir Idum, que me he confundido con Ymir Idum, que es la científica Exir más importante, posiblemente la científica más importante de todas Assassin's Creed, la creadora de las manzanas del Edén, por ejemplo. Básicamente Idum lo que hizo fue utilizar un martillo como un generador de electricidad, para que cuando le cayese un trueno encima, este martillo cogiese la electricidad y pues manipularla dentro del martillo y lanzarla según el portador quisiese, haciéndose que el portador tuviese diferentes habilidades. Idum consiguió crear hasta 2 martillos con materiales de diferentes partes, consiguió crear 2 Mjolnir, para que así el Isu nórdico, o sea el Isu Asex, Thor,
pudiese coger y pudieses utilizar 2 martillos para crear rayos. Pero el que posiblemente los Isus pudiesen coger esa tecnología y pudiesen crear básicamente un receptor de rayos, porque a fin de cuentas el Mjolnir, aunque mitológicamente suelta rayos porque sí, eso tiene una explicación en el lore de Assassin's Creed, y es que es un receptor de rayos, dentro tiene un generador de rayos que absorbe los rayos y que los tuerta. Esto de hecho te lo confirman en el propio en el desmerecer de Ragnarok, en el amanecer de Ragnarok, te cogen y te cuentan de que lo que hizo Ibardi cuando ¿fue Ibardi o fue Sindri? No me acuerdo bien cuál de los. Creo que fue Sindri el que cogió y el que pudo coger y pudo forjar por órdenes de Idun el martillo de Thor, es que cogió y que le cayó un trueno de la montaña más alta de Svartalfheim o de Idriheim, como preferáis llamarlo, le cayó encima el martillo y este creó el primer Mjolnir, ¿no? Y es una cosa bastante interesante. Entonces el tema de los Isus de los Isus de la luz o de los elfos de la luz está aquí. Ahora bien, la siguiente cuestión. Ahora bien, antes de acabar con el tema de los fragmentos del Edén, vamos a explicar un poco el tema de los humanos, para ir cerrando un poco lo que es la etapa de los Sisu, ¿no? Los humanos entendieron que, bueno, los humanos no entendían el cómo funcionaba el pensamiento de los Isu, de los humanos precursores. No entendían cómo estos eran tan superiores, porque recordemos que los primeros humanos que habitaban con los Isus hasta la llegada de Adán y Eva no eran Homo sapiens, era Homo sclavus, o sea, eran básicamente hombres esclavos, no eran hombres pensadores libres, que es realmente como se llamó definitivamente a los humanos para que empezase su evolución contigua. Los Isus no crearon a los humanos para que fuesen un organismo de evolución, sino un organismo de mano de obra. Toda la cuestión de la creación de los humanos en los Isus eran básicamente porque estaban viendo que se venía la gran catástrofe y necesitaban mano de obra eficaz y rápida. Y los Isus cogieron y crearon a los humanos. La pregunta sería, ¿de dónde los Isus sacaron el procedimiento de los humanos para crear a los humanos? Pues bueno, como siempre digo, esto no es algo confirmado, pero contemporáneo a los Isus teníamos también a unos seres diminutos, pequeños, pero resistentes como su puta madre, y que se cagaban encima, importante, que eran básicamente los enanos. Los enanos, mitológicamente hablando, son unos seres que, bueno, ya conocéis un poco lo que es toda la mitología de los enanos si habéis jugado God of War, ¿no? Y su importancia, sobre todo en los Isus Aesir. En Assassin's Creed esto es un poco diferente, y es que los enanos en Assassin's Creed fueron tanto utilizados por los Isus Aesir como por los que no eran Isus Aesir para que fuesen una mano de obra. Y estoy casi convencido de que cuando los Isus capitolinos, ya sabes, los griegos, los grecorromanos, cogieron y vieron a los enanos, dijeron, podemos utilizar la consciencia de estos seres primitivos que ya están a punto de extinguirse y podemos crear de estos seres primitivos los primeros humanos. Y es de hecho, si os dais cuenta, si nosotros cogemos y miramos el cómo son los enanos en Assassin's Creed y miramos en el vídeo cómo son los primeros humanos que se ven trabajando por un Isu que está controlando un fragmento del Edén en el vídeo secreto de Assassin's Creed 2, vemos bastantes cosas en común. La piel más resistente, más brillosa, los humanos más pequeños, tienen bastantes cosas que coinciden. Seguramente, según mi hipótesis, los Isus sacaron esa teoría de ahí. No está nada confirmado, al menos yo desconozco si está confirmado o no. Pero no sé, igual hay aquí alguien que me puede decir, pues mira, pues eso está confirmado. Pues no, pues los humanos vienen de aquí. Pero estoy casi el 90% seguro de que eso es la razón. A fin de cuentas, la creación de los humanos no es mérito de una sola civilización Isu. No es solamente mérito de la civilización Isu de los Isus grecorromanos. También tienen ahí que ver el tema de los Isus nórdicos, de los Isus Aesir, que también utilizaron materiales de sus tierras para poder coger y para poder formar los primeros Isus. Aunque aquí hay un problema, porque si bien es cierto que los primeros humanos en ser creados eran Adán y Eva,
Por otro lado, Ichak y Ebra pueden ser también los otros humanos precursores. ¿Son la misma persona pero en diferente mitología? ¿O son dos personajes diferentes? Porque hay aquí un poco de compresión. Yo, de nuevo, de mi cosecha propia, de mi creencia, estoy al 97% convencido de que son los mismos personajes en distinta mitología. Pero claro, entonces hay cosas que no coinciden. Entonces quiero pensar que simplemente tienen un filtro mitológico y que hay cosas que simplemente no cuentan. Pero no son importantes para este vídeo ni para generar casi nada más que es para sus propias historias. Así que no voy a profundizar mucho en Ishak y Ebra. Así que los voy a dejar un poco ahí en un lado y continuamos a la última parte del vídeo. Bueno, a la última parte del vídeo no, mejor dicho a la penúltima parte del vídeo, aún quedan dos. La última parte del vídeo es el tema de las manzanas del Edén. Hace unas cuantas clips atrás, bueno, clips un poco atrás en el vídeo, comenté de que la creadora de las manzanas del Edén es Idun, la científica más importante de básicamente de toda la época Isu, o al menos la que yo considero la más importante por todas sus invenciones. La cuestión es, ¿pero cómo es posible que si Idun, que es una Isu Aesir, inventó las manzanas del Edén, básicamente fuesen los Isus grecorromanos, o sea, los que todos conocemos? Aita iba a decir, sí, claro, Aita, Tinia, Juno y todos los demás. ¿Cómo es posible que estos Isus cogiesen y tuviesen una manzana del Edén? Pues bueno, aunque no lo creáis, hay una explicación. De hecho, en Valhalla te lo explican. Lo que ocurrió aquí fue básicamente que Idun dejaba sus manzanas del Edén por todos lados. Y Loki, que era una persona que estaba constantemente buscando bromas para gastarle bromas cada vez más pesadas a sus hermanos Aesirs, vio de que empezó a hacer tratos con Isus grecorromanos, en este caso con Sutunger, que es Júpiter, Tinia. ¿Cuál es la cuestión? Pues que Sutunger convenció a Loki. No recuerdo muy bien por qué, a cambio de qué, pero yo estoy casi convencido que le dejarían casarse con su prometida, con Angerboda, con Aletheia. Pero eso es una creencia mía. Realmente no sé si se confirmó la razón. La cuestión es que hicieron tratos. ¿Cuál es la cuestión? Que cogió Idun y fue dejando sus manzanas por todo Asgard. Y Loki se las fue robando. Para robársela, lo que hacían era coger y era salir de Asgard, ir a lo que sería Edén o una ciudad parecida a Edén, cercana a Edén, y dárselas a Júpiter para que estos tuvieran fuerza militar para la pelea. Porque en este entonces las guerras contra los humanos y los Isus estaban empezando. ¿Cuál es la cuestión? Que Odín se enteró y cogió y le dejó una nota a Idun y le dijo: Idun, ten cuidado por donde guardas tus manzanas. Entonces Idun lo que hizo fue, siendo más lista que Loki, cogió y todas las manzanas que Loki se robó las modificó para que hiciesen el efecto contrario al que deberían, y es que cuando se utilizan con los humanos, en vez de controlarlos, los libera del control. ¿Qué pasó? Pues que cogió Loki, cogió las manzanas, se las llevó a Júpiter. Júpiter les cogió y les dejó las manzanas y la utilizaron con los humanos. Entonces es cuando ocurre el caso de que coge Adán y Eva, roban unas manzanas. En mi creencia, en mi propia creencia y en mi propio pensamiento, lo que pasó ahí fue básicamente que intentaron utilizar una de las manzanas que posteriormente Idun había modificado para coger y para que posteriormente Adán y Eva se pudiesen liberar del control. ¿Cuál es la cuestión? Que entonces lo que hicieron fue coger y rebelarse contra sus creadores, coger el fruto del Edén y posteriormente salir pitando de ahí, y ahí es donde ocurriría todo el tema del vídeo que vemos al final secreto de Assassin's Creed 2, para posteriormente crear una revolución y para así crear una nueva, lo que sería la revolución contra los Sisu, ¿no? La revolución humana que veríamos, por ejemplo, en el DLC de la Atlántida, en el primer capítulo, donde ayudamos básicamente a la revolución humana, ¿no? Que en ese entonces estarían las guerras empezando. Esto es antes de que todo lo ocurrido en el DLC, en el Elíseo, básicamente.
Y bueno, realmente el tema de las manzanas del Edén y todo esto, pues no hay mucho más que decir. Debido a esto, Tinia, Júpiter, le escribió otra carta a Loki diciéndole de que las manzanas no eran tan potentes, las que funcionaban, no eran tan potentes como pensaban y que no se atreviese a pasar otra vez por ahí porque era un enemigo. O sea, Loki y Tinia acabaron en contra, acabaron enfrentados, siendo enemigos. Cosa que por otro lado un poco de sentido sí le veo, porque básicamente Loki fue el causante sin quererlo de la revolución humana, ¿no? Fue básicamente engañado por Idun, fue cogido y fue de eso. Y por eso digo que Idun es una de los personajes más importantes, sin haber aparecido más que una única vez en un vídeo, y de fondo, ni siquiera se le ve hablando, ya es posiblemente uno de los personajes más importantes de Assassin's Creed, porque es la única personaje de Assassin's Creed conocida que se la pudo jugar a Loki, y se la jugó y se la comió enterita Loki y acabó haciendo lo que Idun quería. Recordemos que a fin de cuentas con este tema los Isus Aesir, aunque había bastantes ideologías, la que más predominaba era que en Asgard no había esclavos. En Asgard no utilizaban a los Isus de Asgard, los Isus Aesir, no utilizaban a los humanos como esclavos, utilizaban a los pocos enanos que quedaban. Recordemos que los enanos y los humanos no son lo mismo, son dos razas diferentes que funcionan de diferente manera. Entonces ahí tenemos un poco de la cuestión. Y bueno, para acabar el tema, pues después de esto, que actualmente hemos tratado básicamente desde el origen de los Isus hasta la época de las guerras. Ya después de las épocas de las guerras humano-Isus, ya básicamente lo que viene ya después de todo esto es ya la gran catástrofe. Según nos cuenta Juno, creo recordar, no, Minerva, según nos cuenta... No, fue Juno, que siempre me las confundo en Assassin's Creed 3. Si bien nos cuenta Juno en Assassin's Creed 3 en el templo, cuando los humanos vieron, cuando los Isus vieron que la gran catástrofe era patente y se acercaba al final de ambos, las peleas entre ellos acabaron. Esto o una de dos, o en la versión mitológica se lo pasaron por el forro, o Juno en este caso le contó a Desmond una trola como un dedo de King Kong y se estaba engañando. La cuestión con esta cuestión es que aquí hay dos medios que nos dicen dos cosas diferentes. Por un lado, Juno nos decía de que no había guerras entre ellos, pero por otro lado, vemos en el Daugr Ragnarok que prácticamente los Isus se dieron de hostias y estuvieron peleados hasta básicamente días antes del final. La cuestión es que, le hagas caso a una cosa u a otra, los Isus siguieron con sus riñas hasta básicamente el punto final, donde básicamente los Isus cogieron y no pudieron salvar a la gran mayoría de los suyos de la gran erupción de masa coronal. La erupción de masa coronal vino, reventó el planeta en dos, hizo que la temperatura del planeta subiese a tal cantidad que era básicamente inevitable, y las pocas Isus que pudieron sobrevivir, estos ya básicamente llegaron a un punto en el que no podían seguir viviendo en lo que era el nuevo planeta, y llegamos a la última parte. En esta última parte básicamente ya hablamos de que la gran erupción de masa coronal ha venido, se ha llevado el Ragnarok, si lo preferéis llamarlo, pues, da igual, es lo mismo. Vino y se llevó a casi la gran mayoría de los Isus. Muy pocos fueron los que sobrevivieron. No sabemos ciertamente todos los que sobrevivieron, pero en estado de cuerpo y alma sobrevivieron Adán y Eva, que eran híbridos, sus hijos Caín y Abel, que el tema de Caín hablaremos en un vídeo próximo, porque la que este hombre lió es para sí solo. O sea, hablaremos sobre ese tema en un próximo vídeo, porque es que da para él perfectamente un vídeo entero explicando todo lo que ha ocurrido, porque si no digo que es el personaje más enemigo, el más antagonista y el que ha tenido más antagonismo en toda la franquicia, me quedo corto. Pero la cuestión es que estos dos sobrevivieron. Sobrevivió Hermes, que esto lo podemos saber gracias a que en Odyssey Hermes es quien va directamente hacia Pitágoras y le da el bastón. Posteriormente Hermes murió.
El compañero de Hermes, que era un híbrido, quiero recordar, si no era un híbrido, era un Isu, también sobrevivió. Sabemos que Juno sobrevivió a esto y por eso es que ella pudo coger y pudo guardar su conciencia en una manzana del Edén. Y no sé si hay algunos más que se me olvide que haya podido sobrevivir, pero no fueron muchos los Isus que sobrevivieron. ¿Cuál es la cuestión? Pues que después de la gran masa de erupción coronal, el planeta, evidentemente, empezó a bajar su temperatura. Esto, por ejemplo, se encuentra en Assassin's Creed Rogue, en la que te cuentan lo que fue todo el proceso después de la masa coronal. Que de hecho quiero recordar que te lo cuenta la propia Juno, que te cuenta cómo la temperatura del planeta empezó a bajar un montón, empezó a haber más zonas de agua, los continentes se empezaron a separar, en fin, hubo más todavía de lo que ya estaban, ¿no? Hubo un poco de un expandimiento de lo que es las materias primas. Algunos animales empezaron a extinguir, pero empezaron a nacer otros nuevos seres. Hubo una completa modificación. ¿Cuál es la cuestión? Que el cuerpo de los Isus, debido a toda la energía que sostenían, que hemos contado casi al inicio del vídeo, no podían resistir, o al menos en mi teoría, no podían resistir a este planeta que era tan frío. Y básicamente lo que ocurrió fue que estos últimos murieron. Lo que sí es canon 100% es que los Isus en el nuevo planeta no podían vivir, porque esto te lo dicen en el propio juego. No recuerdo en cuál fue, pero las palabras exactas fueron que mi raza no sobrevivió a la nueva climatización del planeta. Fue exactamente. Así que seguramente lo que pasó fue que el planeta se empezó a enfriar hasta tal nivel que simplemente los Isus pues, no pudieron más y petaron. Petaron y murieron los pocos que de por sí sobrevivieron. Que hablamos a lo mejor de en todo el planeta 7 Isus, por ponerte un ejemplo. Pero no creo que fuesen más de 10, sinceramente. Porque realmente quedaron muy pocos. ¿Qué es lo que hicieron en este tiempo tanto las personas híbridas, o sea, los humanos, como los Isus? Pues bueno, los Isus se encargaron de enseñar a los híbridos, que eran los que sí tenían la posibilidad de tener conocimiento, a guiar a los humanos normales. Y así fue como los Homo esclavos dejaron de ser Homo esclavos para volverse Homo sapiens y empezar a tener su propia evolución constante, su propia evolución pues con todas sus cosas, ¿no? Empezamos a tener ahora lo que sería el verdadero siglo I para nosotros del mundo real, el verdadero siglo I con toda su evolución de todos los humanos. Los Isus en sus últimos momentos de vida se encargaron básicamente de guardar los fragmentos del Edén en criptas, en diferentes sitios, porque sabían que si los humanos conseguían todo este control, básicamente se acabaría creando una segunda erupción de masa coronal antes de tiempo. Los Isus también cogieron y también se encargaron de dejar que las torres que intentaron utilizar para evitar la catástrofe, cogieron e intentaron poner para que se fueran desarrollando por sí solas, para que en el 2012, cuando llegase Desmond, pues estuviesen preparadas y listas para proteger. Y bueno, realmente no hay mucho más que ahí. Los Isus estiraron la pata, murieron, los humanos crecieron y realmente hasta ahí acaba un poco lo que es la época Isu. Como he dicho, el tema de Cain y Abel lo hablaré en un tema por separado. Y seguro que alguno me pensará, bueno, ¿y por qué no has hablado en todo esto de por ejemplo, los métodos de salvación? Realmente los métodos de salvación ya creo recordar que tengo un vídeo colaborativo, no recuerdo con quién era, pero tengo un vídeo colaborativo sobre este tema donde hablo de los métodos de salvación. Pero puedo hacer una nueva versión si queréis, pero realmente es que los métodos de salvación se han explicado bastante bien en el propio Assassin's Creed 3. Entonces yo diría que cualquier persona que busque los métodos de salvación de Assassin's Creed más o menos los tiene localizados, porque en Valhalla salió el último. Entonces tenemos un poco que todos los métodos de salvación, y de hecho en Valhalla salen todos. No considero que sea tan importante mencionarlo. Y bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Sé que es una chapa increíble de contenido.
Por cierto, si os preguntáis, lo he hecho sin tomar apuntes. O sea, estos son apuntes de música, donde apunto los BPMs y tal. He hecho todo este vídeo de carrerilla porque sinceramente esta parte del lore me la sé bastante bien. Así que he podido contar todo esto de carrerilla y sin tener que mirar. No significa que yo sea más fan que nadie por hacer esto así, pero no sé, a mí al menos se me hace más cómodo. Dicho esto, dejad un super like, suscribiros tanto al canal de YouTube como al canal de TikTok, porque cada suscripción cuenta y me ayuda a seguir creando contenido. Dejadme un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. La pasa con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.